9 de la mañana con 16, Chile fue reconocido con el galardón internacional Franz Edelman, en 2022 por el trabajo en materia investigativa y analítica, además durante la pandemia del COVID-19. Es un premio internacional muy reconocido y que lo que busca es destacar aquellas iniciativas del sector público y privado que han ayudado, en definitiva, a combatir la pandemia de COVID-19. No es una gestión integral solamente, sino que herramientas específicas y que han tenido resultados comprobables, además. Bueno, en esa instancia destacaron este tipo de herramientas utilizadas en nuestro país, por ejemplo, para medir los efectos de la cuarentena. Conversamos de este y otros temas con la ex subsecretaria de Salud Pública, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud, Paula Daza. ¿Cómo está, doctora? Gracias por el contacto. Buenos días. Hola, buenos días, Fresia. Buenos días, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros, Paula. Este premio es bien relevante, ha sido destacado también. Aprovechamos de transmitir las felicitaciones por esta iniciativa. ¿Qué es lo que refleja a su juicio, Paula, el premio que se ha entregado respecto a las herramientas que se desarrollaron acá en Chile en el contexto de la pandemia? Yo creo que aquí lo más relevante de este premio es que demuestra la visión que se tuvo en el gobierno anterior de la importancia que frente a una pandemia de tal magnitud, el trabajar colaborativamente, el sector público, el sector privado, que tuvo un rol muy relevante, y la academia para tomar medidas de salud pública han sido elementales. Por lo tanto, creo que eso, a pesar de muchas veces de las diferencias, de lo complejo que es esta coordinación, esta integración, se pudo lograr sacar herramientas específicas y también muestra que en todo momento, cuando tomábamos las distintas medidas, que muchas veces eran muy difíciles, restrictivas, buscábamos la mejor evidencia posible. En un principio no había evidencia internacional de este virus, había muy poca evidencia, por lo tanto se nos hizo muy urgente levantar información nuestra para tomar esas decisiones, ya sea en las medidas de restricción, las cuarentenas, la vacunación y también el proceso de testeo. Por lo tanto, creo que eso refleja que en nuestro país podemos trabajar colaborativamente en los distintos lugares, Paula, ¿cierto? El sector público, privado y la academia. Sí, y ese punto es relevante porque el premio estaba dirigido precisamente a todos los que formaron parte de este esfuerzo de colaboración para el desarrollo de estas herramientas, ¿no? La Universidad de Chile, por ejemplo, entre ellas, Entel. Así es, y yo quiero contarles una cosa muy importante. Cuando nosotros hicimos esta presentación, se hizo una presentación a través de un video, hubo preguntas después. Y una de las preguntas, la primera pregunta que se hizo fue ¿cómo lograron este milagro de trabajar colaborativamente el sector público, el sector privado y la academia por un fin? Y acá la respuesta es que teníamos un fin común. Más allá de las diferencias, teníamos un objetivo común, que es contener la pandemia, la salud de las personas, y eso hizo que todos nos enfocáramos. Nosotros aquí este es uno de los ejemplos que hicimos, pero se hicieron muchos ejemplos de colaboración. Las camas críticas con el sector privado, la Subsecretaría de Ciencias, la Carolina Torrealba levantó muchos laboratorios del sector de las universidades para poder ir a testear. Por lo tanto, creo que esto es una demostración que cuando se trabaja colaborativamente con un fin común, que es la salud de las personas, se pueden lograr objetivos mayores. Ahora, respecto a cómo se ha llevado la pandemia, ha habido algunos cambios desde que asumió el nuevo gobierno, doctora, y hoy usted aseguraba que la administración de las dosis de vacunas había bajado entre la primera semana de marzo y la primera semana de abril en 33% en dosis de refuerzo, un 54% en la cuarta dosis. Esas cifras pueden ir marcando la diferencia en cuanto a las tendencias que vayamos conociendo, ¿cree usted? Y cómo mira además esta baja en las dosis de vacuna, doctora. Bueno, yo creo que es muy preocupante que haya una disminución de la percepción de riesgo de las personas, y una manera de lo que se refleja esta disminución de la vacunación puede ser por eso, que hay una disminución de la percepción de riesgo. Me parece elemental que el proceso de vacunación mantenga los números que se tenían previamente, porque sabemos que la vacunación es uno de los pilares elementales para poder mantener esta pandemia. Viene el invierno, estamos con mayores libertades, que es positivo, la gente celebra estas mayores libertades, pero esto tiene que ir acompañado
de educación sanitaria, y la educación sanitaria, uno de los puntos importantes es mantener esta comunicación diciendo que el proceso de vacunación es importante. He escuchado a las autoridades del gobierno diciendo que ellos van a fortalecer la vacunación. Esperamos que eso suceda de verdad, porque no puede bajarse la guardia con respecto al proceso de vacunación. Las vacunas están, por lo tanto aquí requerimos que se continúe con este proceso de vacunación como venía haciéndose con los números previamente, porque de esa manera podemos tener un invierno con mayor libertades y obviamente con una contención de la pandemia. Pero en ese contexto, Paula, ¿usted cree que es correcta la forma en la que se está avanzando con estas medidas de flexibilización anunciadas hace unos días? A ver, yo estoy de acuerdo con la liberación y la flexibilización con respecto al uso de mascarilla al aire libre, por ejemplo, porque sabemos que al aire libre hay menos posibilidad de contagio, hay mucho menos posibilidad de transmitir el virus. Pero siempre estas medidas de mayores libertades tienen que ir acompañadas de una comunicación, de educación sanitaria, de medidas concretas, de un proceso de vacunación que tiene que mantenerse activo, porque si eso no sucede, si sacamos la mascarilla, las personas piensan que ya la pandemia se acabó y no nos seguimos vacunando, eso puede ser mucho más riesgoso. Por eso me parece muy importante que estos cambios tienen que ir acompañados de educación sanitaria y de mantener en alerta que la pandemia no se ha ido y que tenemos que mantenerlos con la vacunación como veníamos previamente. O sea, corre también para este anuncio de que desde el 1 de mayo se van a abrir las fronteras terrestres, ¿no? Es una medida que fue anunciada recientemente, pero que se venía esperando por parte también de muchas personas para viajar vía terrestre a otros lugares del mundo, o por lo menos en la región. Por supuesto, yo creo que todas las libertades son bienvenidas, sobre todo después de 2 años de pandemia. Pero siempre tiene que ir acompañado todo proceso con un proceso de mitigación. Esta apertura de fronteras con mayor testeo en las fronteras también, y sobre todo también estar alerta que pueden aparecer nuevas variantes. La búsqueda de variantes es esencial porque sabemos que muchas veces la aparición de nuevas variantes pueden ser más contagiosas y eso nos mantiene alerta a nosotros y al mundo exterior también. Entonces creo que vamos avanzando, ya llevamos 2 años con menos casos. Hoy día el manejo de la pandemia ya se ha aprendido por parte de la comunidad, la gente se vacuna, sabe cuándo usar la mascarilla en los lugares cerrados, se testea cuando tiene síntomas, pero tenemos que todos, donde estemos en nuestra vereda, yo lo seguiré haciendo desde donde estoy hoy día, desde la Universidad del Desarrollo, incentivando estas políticas públicas, la alianza, pero también la comunicación, porque para poder tener estas libertades tenemos que mantener esta alerta y estar atentos a la posibilidad de que puedan aparecer nuevas variantes. Paula, ahora usted ve continuidad dentro de todo en el trabajo que está haciendo el gobierno actual y el Ministerio de Salud en particular, con lo que habían dejado ustedes encaminado. Bueno, yo creo que hay bastante continuidad en muchos de los aspectos. Nosotros hemos visto que se está haciendo un cambio de gobernanza aparentemente en el nombre de este nuevo paso. Tenemos que esperar, hay poca información aún. Hay 3 pasos más 2 escenarios del paso a paso, que significa ir avanzando, retrocediendo. Eso es muy parecido al paso a paso, los 5 pasos. Por otro lado, todavía no se ha definido cuáles son aquellos indicadores que van a hacer estos cambios. Aparentemente son muy parecidos a los que teníamos, que es las incidencias, la vacunación, pero también las camas críticas. Sí creo que hoy día es más relevante también no solamente la cobertura de vacunación, sino que las personas que han tenido su vacunación con dosis de refuerzo en los últimos 6 meses. Esto es dinámico, se va aprendiendo, pero sí me parece que hay muchas de las estrategias que por otro lado habían sido criticadas, hoy día se mantienen, como es el pase de movilidad, ¿cierto? Y este paso a paso. Creo que aquí se ve una cierta continuidad de lo que habíamos hecho previamente y eso me parece que está en la línea de poder seguir avanzando, porque lo más importante son las personas, que entiendan que estamos en una pandemia y que tenemos que seguir cuidándonos como lo hemos hecho hasta ahora. Y en materia de variantes, usted estuvo en el exterior hace poco, doctora, me imagino que pudo compartir quizás experiencias con expertos internacionales. Le pregunto porque también muchas de estas medidas que han sido anunciadas por el actual gobierno tienen que ver, dicen, con
pensando en que o podrían ingresar nuevas variantes o estar a la espera de cómo avance la pandemia. ¿Eso se ve o cómo lo proyectan de acuerdo a lo ya conocido de la misma, doctora? Bueno, a mí me tocó hace unas semanas atrás, yo ya diría en el mes de febrero, hace más de un mes, estar en Estados Unidos y compartí con varios expertos internacionales, dentro de ellos el doctor Fauci. Y una de las preguntas, bueno, ¿qué es lo que se viene? La pregunta del millón, ¿cierto? ¿Cuándo se acaba? ¿Cómo se piensa? Y aquí hay una hipótesis. La hipótesis es que hoy día tenemos una población mucho más inmunizada, a nivel mundial estoy hablando. Tenemos una población que ha sido infectada por un virus como es Omicron, que produjo una gran contagiosidad, por lo tanto también hay una población inmunizada producto de los contagios, y probablemente si empiezan a aparecer nuevas variantes, que van a aparecer porque todavía tenemos países donde la cobertura de vacunación es muy baja, por lo tanto pueden aparecer nuevas variantes, la hipótesis es que probablemente estas variantes, para poder persistir en el tiempo, tienen que ser más contagiosas, pero probablemente van a ser de menos gravedad. En ese contexto, si ese es el escenario que se viene para adelante, es un escenario que hace que la vacunación continúe, van a aparecer vacunas probablemente para las nuevas variantes, y eso nos va a permitir que tengamos un año 2022 con más libertades, con un porcentaje de población vacunada. Probablemente van a haber aumentos de casos, pero no necesariamente vamos a tener que volver a esas restricciones tan duras como lo tuvimos el primer año, cuando no teníamos absolutamente ninguna vacuna para poder ponerle a la población. Esperamos que así suceda, y tenemos que ver, yo sé que hay un trabajo a nivel internacional, hay países que están haciendo mucho análisis de variantes, pero hasta ahora creo que esa es una de las posturas que se plantea. Esperamos que no aparezcan variantes que sean más graves. Es poco probable que eso suceda. Frente a este virus, la verdad que nada es imposible, pero ese es uno de los escenarios que se plantean por los expertos a nivel internacional. Bien, Paula, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana para analizar las últimas medidas y los antecedentes sobre la evolución de la pandemia. Muchas gracias. Gracias, doctora. Buenos días. Chao, buenos días, que estén muy bien.